Queridos amigos, estamos en el año de San José. Yo siempre me preocupo por decirles cosas acerca de él porque es un santo tan extraordinario y por el cual yo tengo una veneración muy grande. Y entonces quería mostrarles este cuadrito chiquito que se ve al costado, que es el cuadrito que estaba encima de mi cama cuando yo era chico. Hasta los 11 años vivía en las casas de mis abuelos paternos, y en la cabecera de mi cama estaba este cuadrito de San José con el niño Jesús, muy lindo, muy devoto, chiquitito, y me lo quedé porque tiene una significación muy querida para mí. Ya se ha ido decolorando y entonces, porque es una lámina, y entonces los colores azules han tendido a convertirse en colores verdosos. Vieron que cuando se amarillentan las cosas, el azul se convierte en verde. Pero quedó lindo de todas formas porque, porque mantuvo su belleza. Y para mí es muy querido, trato de tenerlo siempre conmigo en los distintos lugares que me ha tocado vivir, porque siempre pienso qué entrañable es la religión, que nosotros no sabemos exactamente cuándo empezamos a amar a Dios o a la Virgen o a considerarla nuestra madre, quién nos lo enseñó, por qué nos produjo esa dulzura en el corazón, su recuerdo, su nombre. Y en ese sentido, particularmente teniendo como devoción a San José, pero no sé quién me enseñó la devoción a San José, no sé dónde la aprendí, no sé por qué siempre fue una figura muy importante, posiblemente porque mi padre, porque mi abuelo en casa eran personas importantes, que uno admiraba, que uno atendía, que uno tenía en cuenta. La idea de paternidad, la idea de providencia, la idea de juicio, ¿no es cierto? De decir esto está bien, esto está mal, esto podemos hacerlo, esto no podemos hacerlo, pero no de un juicio terrible, sino de un juicio emitido por alguien que nos ama, que busca nuestro bien, que nos protege. Y bueno, ya les digo, no sé exactamente quién me lo enseñó, pero sí sé que esta imagen estaba encima de mi cama y que yo siempre le dirigía mis oraciones. Y de alguna manera, como yo también era un bebito rubio, como el niñito Jesús de este San José, yo me sentía identificado con este bebito que está en las manos de su padre y que está siendo cuidado, protegido, amparado por él. En ese sentido, quiero decirles que la figura masculina de San José es sumamente interesante porque San José, siendo un hombre maduro, siendo un hombre trabajador, siendo un hombre viril, varonil. Sin embargo, es un hombre que muestra gestos de ternura, de cuidado. Y fíjense ustedes, hay un elemento muy interesante. Para mí, por ejemplo, el elemento cultural más interesante de nuestro tiempo es el feminismo, porque pienso que la cultura de nuestro tiempo, el elemento más significativo, más novedoso que tiene, es el rol de la mujer, que eh, ha empezado a tallar en el mundo cultural de una manera como no lo había hecho en toda la historia. Y entonces, bueno, nosotros conocemos un mundo muy masculino en el campo de la cultura, en donde ha habido grandes mujeres, en mil sentidos, pero es un mundo de una cultura masculina. Pero nosotros vamos a ser testigos de una cultura femenina, de un derecho femenino, de una literatura femenina, de un arte femenino, de una música femenina, a pesar de que por supuesto ha habido grandes literatas y grandes artistas
y grandes músicas en la historia de la humanidad, pero sustancialmente el mundo de la cultura ha estado en manos de los hombres. Bueno, sobre eso el feminismo muchas veces se rechaza que la mujer haya estado sometida a un lugar secundón, pero en este caso de la Sagrada Familia, el secundón es San José. Vieron que es claro cuando uno tiene un hijo y entonces dice, este es el hijo de tal, porque el papá es el importante. Pero después cuando el hijo crece y se destaca más que el padre, dicen, cuando lo muestran al padre, este es el padre de este, ¿no es cierto? Y entonces cambia el eje, ¿no? Antes el chico era definido porque era por la filiación y ahora el padre es definido por la paternidad. Y entonces muchas veces en esto de la señora de, ¿no? Y que lleve el apellido del marido y el marido no lleve el apellido de la señora, entonces bueno, eso hace como que pareciera odioso el lugar secundario que la mujer toma con respecto al hombre. Pero en el caso de San José es absolutamente así, que es conocido como el esposo de María, así lo define la Sagrada Escritura, la protagonista de la historia sobre la cual la que engendra a Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo sin participación de ningún varón y por lo tanto sin ninguna participación de San José es la Virgen. Así que la Virgen tiene el gran protagonismo en la historia de la salvación. Y San José ocupa un lugar secundario con respecto a la Virgen porque es aquel que tiene que protegerla, que tiene que proveerla, que tiene que cuidarla. Incluso pensamos que, como nosotros no sabemos exactamente el momento de la muerte de San José, pero sabemos que es entre los 12 años de Jesús, que es el último momento en el que aparece en la Sagrada Escritura cuando Jesús se pierde por 3 días en Jerusalén y lo reencuentran en el templo, y ya cuando Jesús empieza la vida pública a los 30 años, ya no se habla de San José, sino solamente de la Virgen. Entonces, ¿cuándo murió San José? Pues no lo sabemos exactamente, pero la tradición más bien tiende a pensar que es cuando Jesús pudo sostenerse a sí mismo y a la Virgen con su propio trabajo. Y entonces habrá sido cuando Jesús tuvo 18 años, 19, 20 años, y entonces ya él pudo hacerse cargo. Es decir, que también cumplió un rol frente a Jesucristo y un rol frente a la Virgen, que una vez cumplido fue llamado a la eternidad, porque ya no tenía más que cumplir ese rol que, ya les digo, no era protagónico, sino secundario. Y en eso es tan lindo que San José, siendo un hombre tan pleno, un hombre tan trabajador, un hombre tan viril, un hombre tan paternal, tenga que dirigir su virilidad castamente hacia su mujer, tenga que dirigir su paternidad a un hijo que no es suyo, que no fue engendrado por él, tenga que proveer con el sudor de su frente a una esposa que es su esposa, pero que no es su mujer, a un hijo que es su hijo, pero que no es de su sangre. Y, y en ese sentido quería hacerles una pequeña reflexión sobre lo protagónico. Ustedes saben que proto significa primero y protagonista significa aquel que en primer lugar pelea y muere, y entonces era como de ahí viene agonía, ¿no es cierto? Y en griego, y entonces significa como el general que va en primer lugar a la batalla, que ofrece su vida, que conduce a las tropas para defender a su patria, para alcanzar la victoria sobre el enemigo. Y entonces se acuerdan ustedes que cuando después de una victoria militar volvían las tropas, por lo menos en el Imperio Romano, el Senado mandaba construir un arco del triunfo.
y entonces las tropas tenían que pasar por ese arco para entrar y para recibir la corona de laureles que les daba el Senado en el Foro Romano. Y como tardaban tanto las tropas en volver por los tiempos que tenían la antigüedad, daba tiempo como para construir un arco del triunfo. Y bueno, ¿quién era el primero que pasaba por ese arco del triunfo? ¿Quién era el primero que recibía esa corona de laureles? El protagonista. Y entonces el protagonista viene a ser aquel que es el principal en una obra de teatro, el principal en una historia, y buscar protagonismo es eso de querer siempre estar en los primeros lugares. Y bueno, Jesús nos dice, ¿no es cierto?, que nosotros no busquemos los primeros lugares, sino los últimos, que él mismo cuando elige dónde nacer, elige nacer en un pesebre, cuando elige dónde morir, elige morir en una cruz, cuando elige a sus discípulos, los toma de pescadores de la Galilea, que era la última de las provincias del pueblo de Israel. Es decir, que él también siendo el gran protagonista de la historia, tiene como un perfil bajo. Y esto del perfil bajo es sumamente lindo. Nosotros además lo advertimos porque tenemos una sensibilidad que rechaza al soberbio y que goza al humilde como le pasa a Dios, ¿no? Como nos lo dice la Virgen, que Él derriba del trono a los poderosos y enaltece a los pequeños. Y bueno, y en ese sentido, qué poco protagonista es San José, qué poco aparece, ninguna palabra suya en la Sagrada Escritura, siempre en referencia a Jesucristo, siempre en referencia a la Virgen, incluso en su relación con Dios, ni siquiera Dios le habla o el ángel le habla, sino que en sueños le comunica qué es lo que va a hacer. Y en eso, la búsqueda del protagonismo, ustedes saben que nuestro tiempo es un tiempo en donde los hombres psicológicamente necesitamos un cierto protagonismo. Porque el hombre antiguo vivía una relación mucho más familiar. Entonces, de alguna manera tenía su protagonismo, porque imagínense en un pueblo de 300 habitantes, como era Ars en la época del cura de Ars. Bueno, cada uno de esos habitantes era un protagonista, porque entre 300 nosotros podemos saber qué tal está enfermo, qué tal es rico, qué tal es pobre, qué tal es inteligente, qué tal canta bien. Bueno, con el crecimiento demográfico, con la cultura más urbana, con estos grandes conglomerados sociales que son las ciudades de nuestro tiempo, las grandes metrópolis. ¿Quién soy yo? Y bueno, yo soy un número de un documento, pero que nadie sabe quién soy, ni qué me pasa, ni qué edad tengo, ni qué talentos tengo. Y entonces evidentemente el hombre como una compensación, porque el hombre se encuentra a sí mismo como un individuo y se mira a sí mismo como un individuo único y necesita ser mirado de esa manera porque lo es. Entonces algunas veces equivocadamente busca protagonismos, busca ser reconocido. Y de hecho hay un cierto culto al protagonista, ¿no? Entonces el gran futbolista, el gran cantante, el gran político, esa persona que llena un estadio, no, esa persona pasa a ser el protagonismo y hay un deseo de protagonismo y para lograr ese deseo de protagonismo, calmarlo, tenemos que inflar un poquito nuestros talentos, porque ya les digo, en un pueblo de 300 habitantes con que cantemos más o menos bien nos llaman para cantar, pero en una megápolis nosotros tenemos que cantar muy excelentemente para que nos llamen a cantar porque hay una gran competitividad. Entonces el hombre de nuestro tiempo necesita ese protagonismo, pero lo busca en un lugar que no se lo va a dar, porque evidentemente va a ser muy competitivo,
va a ser muy difícil tener las capacidades para ser protagonista, muchos no las van a tener y sin embargo aún así son únicos e irrepetibles. Y en realidad el único lugar donde nosotros tenemos que sabernos protagonistas, únicos, es el amor de Dios. Dios conoce nuestro nombre, Dios conoce nuestro estado, Dios conoce lo que nos pasa, Dios conoce hasta si un pelo de nuestra cabeza se cae. Y por eso ese afán de protagonismo que tenemos todos los hombres se sacia cuando hay una relación con Dios sólida, en donde, bueno, ya esta necesidad que nosotros tenemos está suficientemente satisfecha porque Dios nos conoce, nos mira, nos ama como absolutamente únicos, le importa todo lo que nos pasa. Entonces esta debió haber sido la experiencia de San José y por eso, ¿qué le importa ser el esposo de María? Que lo llamen el esposo de María, porque además se sabe que el esposo de María significa ser el esposo de la reina del cielo, de la señora de los ángeles, de la medianera de todas las gracias, así que evidentemente se casó muy bien. Bueno, y que él tenga un lugar de secundón en realidad no le importa nada porque él con el sudor de su frente alimentaba a Jesucristo, ni más ni menos, y con su protección salvó a la Sagrada Familia de la persecución de Herodes. Y entonces evidentemente él en su vida interior se sentiría sumamente amado por Dios, considerado y honrado, ¿no? Porque que Dios Padre le haya dado a su Hijo para que Él cumpla las veces de Padre, evidentemente que honra, que extraordinario que Dios le haya concedido a San José, ni más ni menos que la misión de ser padre de su hijo unigénito. Y bueno, por eso decirles que esta búsqueda de protagonismo, que es bastante lógico en nuestro tiempo, y que todos las tenemos, si tratamos de saciarlas en cosas que son pasajeras, vamos a siempre estar mal, porque además aun cuando tengamos grandes talentos, el mundo nos aplaude un ratito y después se olvida de nosotros, porque ya empieza a aplaudir a otro que hace las cosas mejor o hace aparentemente las cosas mejor. Pero que hay un lugar en donde nosotros somos únicos, aún en esta sociedad tan anónima y en la cual somos un simple número, que es el corazón de Dios. Y que ser único en el corazón de Dios es como nuestro galardón más extraordinario, ¿no? Nuestro éxito más extraordinario, y que el aplauso de Dios, aunque ciertamente no tendrá nada que aplaudirnos, sino que el amor que Dios nos tiene es el mejor aplauso que nosotros podemos recibir en nuestra vida, como le pasó a San José. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.